contundentes las palabras de Marta Linares de Martinelli, una dama, yo siempre lo he dicho, una dama, una mujer a la que se merece respeto por simplemente el hecho de ser mujer, y aparte que siempre ha sido una dama. Doña Marta habla de los ataques hacia José Raúl Mulino, habla sobre el supuesto pacto con el PRD, las mentiras y el fallo de la Corte Suprema. En una de Justicia, Corte Suprema de Justicia, en una caminata de mascotas organizada por Bruno, ¿verdad? El perro asilado en la embajada de Nicaragua, el único perro asilado, creo que del mundo. Doña Marta Linares de Martinelli respondió que de manera directa todos los señalamientos que han arreciado desde que se conoció que Mulino sigue siendo candidato. Oh my God, vamos a ver qué pasa aquí. Y ya hay comentarios de odio y ataques, ¿verdad? Por supuesto, muchos comentarios de odio. Y está bien, hay gente que está haciendo campaña en contra de ellos, y obviamente eso es parte, y ellos lo saben, eso es parte de la batalla política, porque esto es una guerra para el poder, para ganar mucho dinero con la presidencia. Así mismo funciona. Vamos a darle play a esto que tiene que decir doña Marta Linares de Martinelli. Vamos a ver. Entonces, pues tiene que hacer un fallo. Déjame ver aquí. Ahora sí, la tenemos aquí. Let's go. ¿Saben que ahora las mascotas tienen mucha importancia? Son parte Claro que sí. de nuestra familia. Yo tengo una caminata con mascotas y como prometimos que Bruno iba a estar aquí, él está feliz. Él lo ve, ¿no? Es un perrito feliz. Así que está aquí compartiendo. Que no le pongas arriba de la cara el micrófono, porque es una falta de respeto. No le importan, realmente a estos perritos no le importa el perro. Tanto que dicen que aman a los animales, no les interesa. Como es el perro de Martinelli, a ese perro también lo tratan mal. Si lo están asustando. Los micrófonos pueden ir un poco más alto. Por favor. Señora Marta, recordar que uno de los proyectos es el Hospital Veterinario y el San Miguelito. Sí, el primer hospital veterinario va a ser en San Miguelito y me encantaría que se llamara Bruno como Bruno. Claro que sí, que el perro se llame Bruno. Que fuera Bruno, me encantaría. ¿A Bruno? Pero Marta, ¿cómo percibe la situación que se da en la Corte Suprema de Justicia en torno a la candidatura de José Raúl? Aún no hay un fallo firme y esto podría alargarse hasta el 6 de mayo. Pero yo lo que entendí, que digo magistrado, Pregunta cizañosa. un medio ayer, como que el fallo no les da tiempo a sacarlo antes, que va a salir después de las elecciones, porque él tiene 10 días para analizar pues todo lo que le han presentado, tengo entendido que son como 88 o algo así, y entonces pues tiene que hacer un fallo acorde, y eso tiene 10 días, y de ahí tienen que pasarlo a los compañeros de la corte para que lo analicen, si hay alguna oposición, eso toma como 20 días más, o sea que es imposible que salga antes de la elección. No genera Imposible que salga antes. tanta incertidumbre en la ciudadanía. Cizañosa la pregunta. Bueno, yo pienso que no, porque una vez que pasen las elecciones, La incertidumbre la generan ustedes, los medios de comunicación tradicionales, que meten esa cizaña todos los días. si el fallo no se ha dado, un retraso Mira las babosadas que escriben en la prensa. y es sustracción de materia, así que complicaría. Señora Marta, un candidato dijo que RN se unió con Benicio y el PRD que gobierna actualmente. Mira, me da mucha tristeza, y tengo que decirte, que candidatos que ven que no están subiendo la loma, ¡Ah! Candidatos que no están subiendo la loma. ¿Quiénes son esos? se pongan ahora a decir mentiras y a decir que nosotros estamos en alianza con el PRD. Pero es que no se acuerdan que el PRD que tiene a Ricardo Martinelli asilado en una embajada. Así mismo, eso mismo dije yo, si es la verdad. ¿No se acuerdan que el PRD es el que nos incautó no sé cuántos millones de nuestra compañía? Cuando Ricamar, los 99, los tiene secuestrados. tenemos los recibos de lo que hemos pagado y lo vamos a pelear. Se los vamos a mostrar a ustedes. Nosotros pagamos esos impuestos y entonces nos tienen cautelados 21 millones. O sea, tenemos problemas para pagar acreedores, para pagar la niña. ¿Ustedes creen que nosotros vamos en conjunto con el PRD? Yo diría que hay candidatos que sí están en conjunto con el PRD, de los cuales metieron la inconstitucionalidad porque tenían el poder allá para que lo admitieran en México. Ay, diciendo que corra. Mentira, es verdad. Esos candidatos que están en contra, que quieren bajar a Mulino porque están abajo de las encuestas, esa es la verdad. Pero el panameño no es tonto. Así que nosotros no somos los que estamos. Obvio. El tribunal ha tenido un error en la papeleta electrónica de voto adelantado. ¿Cómo ve usted Para crear más incertidumbre, pero no es el tribunal, son los que están detrás de esto. esta situación? Perdón.
el tribunal ha tenido un error en la papeleta de voto adelantado. ¿Cómo percibe usted? Ajá. Pues mira, es muy lamentable porque ellos son los árbitros de estas elecciones. Han tenido mucho tiempo para prepararse. Es muy posible que el primer día que sale la papeleta, qué casualidad que la única alterada que no está en el lugar que es el José Raúl Murillo. Qué casualidad, dice. Oye, pero es que habla duro la Marta. Todavía dicen que estamos con el PRD. O sea, la Y única todavía dicen que están con el PRD, dice. alterada. Intencional, señora Marta, posiblemente. Hay un dicho que dice, piensa mal y acertarás. Piensa mal y acertarás. Porque no salió ningún otro candidato. El único que se afectó fue José Raúl Murillo porque la candidatura de él no estaba en el número que le tocaba. Teníamos Qué casualidad. 7 abajo. Entonces muchos amigos de nosotros del extranjero nos han dicho, cuando vimos eso, bueno, votamos por Alianza porque pensábamos que si votábamos por RM nos iban a anular porque no estaba en la posición que era. O sea que claro que afecta a las personas que votan desde el extranjero. ¿Te dan cuenta? Todo lo que provoca un error. Esta Marta que no se queda callada ante nada y va con todo. Aquí contestando el tema de la supuesta alianza. Esa es una cosa que eso sí yo ni me lo creía, loco. Qué bárbaro. Pero bueno, así son las campañas políticas hoy en día en Panamá. Cero propuestas y mucho patio limoso. You know, pra.